Conocer la historia y los lugares emblemáticos de nuestro estado es fundamental para entender nuestra identidad y patrimonio cultural, por lo que Santo Domingo de Guzmán es un destino que contiene historia y cultura de nuestra región. ¿Pero por qué elegir hablar de Santo Domingo en específico? Bueno, porque Santo Domingo de Guzmán es un lugar emblemático que mezcla cultura, historia y arquitectura. Su templo y convento son ejemplos sobresalientes de la arquitectura barroca novohispana, y su importancia histórica y cultural es invaluable. Además, su patrimonio cultural es un reflejo de la identidad y la herencia de nuestra región. El patrimonio cultural de Santo Domingo es importante, ya que es un reflejo de nuestra identidad como oaxaqueños y mexicanos. Por eso debemos preservarlo para las generaciones futuras, y sobre todo porque el patrimonio cultural de Santo Domingo es un recurso invaluable para la educación y la investigación histórica y cultural. Hoy vamos a sumergirnos en el pasado de uno de los lugares más icónicos y majestuosos de México, el exconvento de Santo Domingo de Guzmán. Prepárense para un viaje lleno de historia, arte y transformación. Todo comenzó en 1529, cuando los primeros frailes dominicos llegaron a Oaxaca. Figuras como Fray Gonzalo Lucero y Fray Bernardino de Minaya trajeron consigo una misión clara: evangelizar. Para ello necesitaban un centro de operaciones, un lugar monumental. Así, en 1552 se inició la construcción de lo que sería el convento de Santo Domingo. Imaginen la ambición: más de 40,000 metros cuadrados. Las obras se extendieron por más de un siglo, con la mayor parte terminada hacia 1660. Un dato curioso: aunque no estaba del todo listo, el convento tuvo que abrir sus puertas de emergencia en 1608, después de que un terremoto dañara seriamente otro convento. Desde sus inicios, este lugar ha estado lleno de historias. Por más de 200 años, de 1608 a 1857, el convento de Santo Domingo fue el epicentro de la evangelización dominica en Oaxaca. No solo era un lugar de fe, sino también un centro de conocimiento y cultura. Era tan importante que incluso superaba en tamaño y lujo a la propia Catedral de Oaxaca. Pero la historia de México trajo consigo grandes cambios. Tras la independencia y especialmente con las leyes de reforma a mediados del siglo XIX, la vida del convento dio un giro drástico. Los dominicos tuvieron que abandonarlo. El majestuoso edificio fue ocupado por las Fuerzas Armadas y se convirtió en un cuartel militar. Desde 1866 hasta 1902, el templo estuvo cerrado al culto y se usó hasta como caballeriza. Lo más doloroso, alrededor de 1869, muchos de sus valiosos retablos fueron saqueados y destruidos, una etapa oscura para una joya arquitectónica. Por fortuna, esta historia tiene un final feliz. Después de décadas de abandono y uso militar, se reconoció su inmenso valor. El monumento fue declarado Monumento Histórico en 1933, dando inicio a un largo y cuidadoso proceso de restauración. Y el 24 de julio de 1998, el exconvento de Santo Domingo renació. Se inauguró como el Centro Cultural de Santo Domingo, uno de los complejos culturales más impresionantes, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Hoy en día, este espacio alberga verdaderos tesoros, como lo es el Templo de Santo Domingo, el Museo de las Culturas de Oaxaca, el Jardín Etnobotánico, la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa y la Hemeroteca Pública Periodista Néstor Sánchez Hernández. La arquitectura del templo y exconvento de Santo Domingo. La fachada del templo y exconvento de Santo Domingo es un ejemplo destacado del estilo barroco novohispano. La fachada está decorada con motivos ornamentales como columnas salomónicas y relieves de piedra, que reflejan la influencia de la arquitectura europea en la región. La fachada también cuenta con una portada principal que está adornada con un arco de medio punto y un relieve de la Virgen de Asunción. Cúpulas. Las cúpulas del templo y exconvento de Santo Domingo son otro elemento arquitectónico destacado. Las cúpulas están decoradas con azulejos y tejas y se elevan hacia el cielo como una oración. Las cúpulas son un ejemplo de la habilidad de los constructores novohispanos para combinar la funcionalidad con la belleza estética. Retablos. Los retablos del templo de Santo Domingo son verdaderas obras de arte. Los retablos están decorados con tallos de madera y dorados y se caracterizan por su riqueza ornamental. Los retablos son un ejemplo de la habilidad de los artistas novohispanos para crear obras de arte que reflejan la fe y la devoción de la población. El interior del templo cuenta con una nave central y varias capillas laterales que están decoradas con retablos y obras de arte.
El interior del templo es un ejemplo de la habilidad de los constructores no hispanos para crear espacios que fueran a la vez funcionales y estéticamente agradables. El conjunto arquitectónico del Templo de Santo Domingo es un complejo arquitectónico impresionante que alberga una variedad de espacios y estructuras que reflejan su rica historia y función como centro religioso y comunitario. Algunos de los elementos arquitectónicos más destacados del conjunto son el atrio. El atrio es el espacio abierto que precede a la iglesia y sirve como área de transición entre el exterior y el interior del templo. Nave de la iglesia. La nave de la iglesia es el espacio central donde se celebran las ceremonias religiosas y se reúne la congregación. Capilla del Rosario es un espacio dedicado a la veneración de la Virgen del Rosario, es un lugar de devoción para los fieles. Portería es la entrada principal del convento y sirve como punto de acceso para los visitantes y los frailes. El convento es el espacio donde residen los frailes y se lleva a cabo las actividades diarias. Noviciado. El noviciado es el espacio donde los nuevos miembros de la orden religiosa reciben formación y entrenamiento. Provincia. La provincia se refiere a la administración y gobierno de la orden religiosa. La enfermería es el espacio donde se atienden a los frailes y personas necesitadas que requieren cuidados médicos. Patio del claustro. El patio del claustro es un espacio tranquilo y sereno que sirve como área de descanso y contemplación para los frailes. Patio de servicio. El patio de servicio es un área funcional que se utiliza para las actividades diarias del convento, como la cocina y el lavado de ropa. Patio de la sacristía. El patio de la sacristía es un espacio que se utiliza para la preparación de las ceremonias religiosas y el almacenamiento de los objetos litúrgicos. Patio de lectores. El patio de lectores es un espacio donde los frailes pueden leer y estudiar. Patio del noviciado. El patio del noviciado es un espacio que se utiliza para formación y entrenamiento de los nuevos miembros de la orden religiosa. Huerto de los frailes. El huerto de los frailes es un espacio donde se cultivan frutas y verduras para el consumo del convento. Escalera principal. La escalera principal es la vía de acceso a los diferentes niveles del convento. El vestíbulo de la escalera. El vestíbulo de la escalera es el espacio que precede a la escalera principal y sirve como área de transición. Capilla de Dominus. La Capilla de Dominus es un espacio dedicado a la veneración de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominica. Sala de capítulo. La sala de capítulo es un espacio donde se reúnen los frailes para discutir asuntos importantes y tomar decisiones. Parlatorio de la provincia. El parlatorio de la provincia es un espacio donde se reciben visitas y se lleva a cabo reuniones con personas externas al convento. Parlatorio del noviciado. El parlatorio del noviciado es un espacio donde se reciben visitas de los familiares y amigos de los novicios. Parlatorio del convento. El parlatorio del convento es un espacio donde se reciben visitas y se lleva a cabo reuniones con personas. Letrinas de los frailes. Las letrinas de los frailes son un espacio funcional que se utiliza para la higiene personal de los frailes. Letrinas de los novicios. Las letrinas de los novicios son un espacio funcional que se utiliza para la higiene personal de los novicios. La cocina, funcional para la preparación de alimentos para los frailes y los visitantes. Desde su fundación por la Orden de los Dominicos en el siglo XVI, la iglesia de Santo Domingo ha sido un eje fundamental de evangelización y devoción. A lo largo de los siglos, este templo ha acogido múltiples expresiones religiosas como misas dominicales, procesiones, novenas, confesiones y ceremonias especiales, manteniéndose como un centro vivo de fe católica. Uno de los elementos más representativos de esta religiosidad es el famoso árbol de la vida, un relieve barroco estucado que adorna la bóveda de la nave principal. Este símbolo integra elementos cristianos y referencias prehispánicas, lo que refleja una espiritualidad mestiza muy presente en Oaxaca. Además, el templo continúa siendo un lugar escogido por muchas parejas oaxaqueñas para celebrar sus bodas, muchas de ellas acompañadas por tradiciones como las calendas, marionetas gigantes y las coloridas chinas oaxaqueñas, que refuerzan el carácter comunitario y festivo de la religiosidad local. Santo Domingo también es protagonista durante algunas de las celebraciones más importantes del calendario oaxaqueño. Durante la Guelaguetza, el templo y su amplio atrio se transforman en un espacio de encuentro cultural. Delegaciones de diferentes regiones de Oaxaca se reúnen frente al templo para compartir bailes, música y productos típicos en un ambiente de hermandad y orgullo comunitario. El concepto de Guelaguetza, que significa ofrenda o cooperación, se vive intensamente en estos días y Santo Domingo se convierte en el punto de partida de diversas actividades. Asimismo, en el Día de Muertos, el templo es un escenario cargado de espiritualidad, donde se colocan altares tradicionales con flores de cempasúchil, velas y fotografías, honrando la memoria de los difuntos con una mezcla única de fe católica y cosmovisión indígena. Estas festividades, al tener lugar en y alrededor del templo, refuerzan su papel como centro ritual, cultural y simbólico de Oaxaca.
Artísticamente, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán es una joya barroca, construida con cantera verde y decorada ricamente con estucos dorados, pinturas y esculturas religiosas. Su interior está recubierto con más de 60.000 hojas de oro y presenta una impresionante colección de arte sacro, que incluye frescos, medallones y retablos que narran escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, así como la historia de la Orden Dominica. Muchas de estas obras fueron elaboradas por artistas indígenas bajo la dirección de pintores europeos, lo cual dio origen a un estilo artístico mestizo muy característico de Oaxaca. El templo también guarda una fuerte carga simbólica. El árbol de la vida, por ejemplo, representa la genealogía de Santo Domingo, pero incorpora formas vegetales y naturales propias del pensamiento indígena, creando una síntesis espiritual entre el europeo y lo mesoamericano. Este simbolismo se proyecta a la identidad colectiva oaxaqueña, al combinar elementos visuales y estéticos que hablan tanto de la resistencia cultural como de la integración de dos mundos. Además, el exconvento que acompaña al templo alberga hoy el Museo de las Culturas de Oaxaca, con importantes colecciones arqueológicas, etnográficas y coloniales, y el jardín etnobotánico que resguarda especies endémicas de la región, lo que refuerza la conexión entre cultura, historia y medio ambiente. La iglesia de Santo Domingo en Oaxaca, además de su valor religioso e histórico, ha tenido un impacto significativo en la sociedad oaxaqueña. Su construcción y posterior uso como convento y centro cultural ha influido en la vida de la ciudad y de sus habitantes. Hoy en día, el convento de Santo Domingo sirve como un importante centro cultural y sede para eventos y actividades culturales. Sus espacios, que incluyen un claustro amplio y salas versátiles, se utilizan para una variedad de eventos como exposiciones de arte, conciertos, conferencias, eventos comunitarios. El convento también alberga un museo que ofrece una visión de su historia y del patrimonio religioso de la región. Las instalaciones han sido modernizadas para incluir tecnología audiovisual y otras comunidades sin perder el carácter histórico del lugar. El convento de Santo Domingo está diseñado para ser accesible a todos los visitantes. Se han implementado facilidades para personas con movilidad reducida, incluyendo rampas y accesos adecuados. Además, el convento ofrece servicios como un área de información para visitantes y acceso a instalaciones de apoyo para eventos. El Templo de Santo Domingo en Oaxaca tiene un impacto significativo, tanto en la vida cotidiana de los habitantes como en el turismo de la ciudad. Su imponente arquitectura barroca, su rica historia y su ubicación céntrica lo convierte en un importante punto de referencia y atracción turística. Además, el templo y su entorno son lugares de encuentro social y cultural para los oaxaqueños, influyendo en su vida diaria. Este lugar es muy importante para la sociedad oaxaqueña. Ha sido partícipe en grandes e importantes eventos. Importancia de su preservación. El templo y el exconvento de Santo Domingo es uno de los tesoros más importantes de Oaxaca y de México. Su valor no es solo arquitectónico, sino también histórico, artístico y cultural. Es un símbolo de la mezcla entre el pasado indígena y la colonización española, y también un reflejo de la influencia de los dominicos en la región. Santo Domingo representa más de 400 años de historia, desde la época virreinal hasta el México contemporáneo. Su construcción, sus retablos dorados, sus esculturas y el trabajo artesanal en cantera verde reflejan el arte y la fe de generaciones. Además, su papel como espacio religioso, educativo y social le da un valor patrimonial integral. Preservarlo es preservar la memoria colectiva de Oaxaca, una ciudad que ha resistido cambios, sismos, invasiones y desigualdades, pero que sigue orgullosa de su identidad. Cuidar Santo Domingo es cuidar lo que somos. Uno de los mayores retos para conservar Santo Domingo es el paso del tiempo y los factores naturales. Los sismos, la humedad, la contaminación y el desgaste físico deterioran poco a poco sus estructuras, pinturas y detalles arquitectónicos. Aunque ha habido restauraciones, el mantenimiento debe ser constante y profesional. Otro reto es el turismo masivo. Si bien es una fuente de ingresos para la ciudad, también representa un riesgo. El alto flujo de personas genera desgaste físico, basura, ruido y en ocasiones falta de respeto al espacio. Muchos visitantes no comprenden su valor simbólico y lo tratan como un fondo para fotos. Además, hay desafíos sociales, presupuestos públicos limitados, desinterés político o falta de educación patrimonial. Si las nuevas generaciones no valoran estos espacios, la preservación se vuelve más frágil.
La cultura no solo se cuida con dinero, también con conciencia. Preservar Santo Domingo requiere más que reparar grietas. Se necesita una estrategia integral que involucre al gobierno, especialistas y sobre todo a la sociedad. Algunas propuestas incluyen lo siguiente: programas permanentes de restauración y limpieza, con materiales adecuados y expertos en patrimonio histórico. Regulación del turismo, limitando el acceso a ciertas zonas sensibles y promoviendo visitas guiadas con enfoque educativo. Campañas locales de concientización desde los propios oaxaqueños, donde los propios oaxaqueños entiendan por qué Santo Domingo no es solo una iglesia sino un símbolo vivo. Actividades culturales y educativas que involucran a las escuelas para que desde pequeños aprendan a valorar el patrimonio. Vigilancia comunitaria y uso de tecnología, como sensores, drones o monitoreo digital para detectar daños a tiempo. Preservar Santo Domingo no es solo conservar piedras, es proteger la historia, la identidad y el alma de una ciudad, y eso nos toca a todos. Bueno, ya para cerrar esta pequeña visita al monumento, pues quiero decir que haber estado en un lugar como Santo Domingo fue una experiencia que te deja pensando mucho, no solo por lo impresionante de los edificios y la historia, sino pues por la importancia que tiene cuidar este tipo de espacios que forman parte pues de nuestra identidad y cultura. Bueno, el trabajo pues lo hicimos pensando en todo el equipo. Aprendimos que estos lugares no solo son turísticos, sino pues también educativos, porque pues te tocan el corazón al mostrarte las raíces y pues el inicio de todo. Santo Domingo pues no es solo una ciudad antigua, pues se puede decir que es un símbolo de cómo empezó la idea de lo que somos hoy en día, no solo en México, sino en todo el continente, porque fue el primer asentamiento colonial en América y de donde se vio ya mucho más allá. Por eso el valor que tiene este patrimonio va mucho más allá de lo que se ve. Es historia viva, con esencia que hoy nos toca valorar, cuidar y compartir.